7 nosotros vamos a tener una conversación sumamente interesante. Vamos a hablar de un tema que aunque ya no está tan presente en los medios de comunicación, no está ausente del día a día de todo aquel que demanda servicios de salud. Nos acompaña el doctor Leonardo Andújar Saiter, médico abogado, magíster en Derecho Médico. A propósito, doctor, le doy la bienvenida, las buenas tardes. Aprovecho ahí para que comencemos a conversar un poco de las demandas de los pacientes a los médicos, una situación que la vivimos en un momento determinado ante varios casos que se dieron. ¿Qué hay? ¿Cómo se debe manejar este proceso y si las que se encaminaron tenían fundamentos? Sí, buenas tardes. Primero, darle las gracias por ser parte de este quinteto que estamos jugando realmente. Fíjate, las demandas médicas son a diario. Lo que pasa es que hay una más que otra. Los medios de comunicación se hacen eco. Precisamente las de cirugía estética. Los cirujanos estéticos, que no son los más demandados, pero sí son los que más llaman la atención a nivel de la publicidad. Los que más son demandados son los ginecobstetras. ¿Qué pasa? Las demandas médicas progresan, no como uno quisiera. Y en el sentido es que, y empezamos puntualizando. Primero, es importante quién es tu representante legal. Es diferente que te asista un médico abogado que un abogado. Okay. Claro. O sea, la falta es médica. El abogado no es médico. Entonces, el daño tú tienes que determinarlo a través de la falta. Pero el abogado no es médico. La otra parte es la procesal. Pero el médico abogado tiene las dos partes. Tú solucionas esa parte con el representante médico legal, médico abogado. Ahora, tenemos otra situación. El médico abogado no es juez. Vamos a un tribunal, sea civil o penal, y encontramos un problema con el magistrado, con los jueces, que no son médicos, no entienden de medicina, no saben de fisiología, no saben de patología, no saben de anatomía patológica, no saben de cardiología, no saben de nada, y no tienen por qué saberlo porque no son médicos. Entonces, ¿de quiénes se auxilian? De los peritos. ¿Quiénes son los peritos? Profesionales de la salud. Hay una expresión por ahí que ustedes han oído, que entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces, difícilmente, y oye, yo soy médico, un médico vaya a dar un testimonio en contra de otro médico. Tiene que ser algo muy, realmente... Aunque eso cuestionaría mucho la profesionalidad de esa persona. Sí, la ética del perito. Y la ética. Sí, pero óyeme, eso se ve aquí a diario. Compromiso. Mira, por ejemplo, como profesional médico abogado, yo tuve un caso que estuve en el INACI haciéndole un peritaje. Y ese caso yo lo gesté, lo impugné 3 veces, porque la decisión que estaba dando el INACI estaba parcializada. Pero yo lo impugné y tuve resultado, no fue por mi condición de abogado, sino por mi condición de médico. Entonces, esa parte todavía aquí, tanto civil como penal, hay un vacío que no permite que las demandas médicas tengan el progreso que realmente uno... Doctor Andújar, en sentido general, a nivel internacional, se estima, no hablo de un análisis en detalle, pero sí de una estimación global, de que detrás de las muertes de pacientes ya hospitalizados, en el 3% de los casos están vinculadas a faltas humanas, a que el médico, a que la enfermera, a que el staff de salud no hizo lo que se supone debió hacer. No lo hace por ignorancia, no lo hace por falta de equipos, no lo hace por estrés, pero las faltas humanas son las que repercuten en una persona que fallezca o en una persona que reciba un diagnóstico equivocado. ¿Entiende usted que esa máxima bien se puede aplicar a la realidad dominicana? Y también le pregunto, ¿qué alternativas podríamos tener en términos de leyes para que los eventos donde están implicados el quehacer médico puedan tener una disolución más fiable
por el tema de que el juez no es médico, por el tema de que el abogado no es médico, de que el perito puede estar muy identificado con su colega. ¿Cuál sería la opción para esto? Fíjate, son muchas preguntas, con Dos, muchas respuestas. pero yo se la puedo repetir. Si no está bien o no. Es decir, mira. Aquí hay preguntas y consultas, sí, doctor. Fíjate, lo primero, que no hay nada reglamentado, tipificado con respecto a la negligencia médica. En República Dominicana. En República Dominicana. Tú coges el Código Penal y al médico se procesa por el artículo 319 y el artículo 320. El artículo 319 del Código Penal es homicidio involuntario por torpeza, inobservancia, impericia. ¿Pero se qué parece pasa? ser un artículo universal. Así es. Y lo ¿Qué obliga a pasa? todo. Ese artículo, yo estoy aquí con una pistola, se me cae la pistola, mato a una persona, o sea, fue sin querer, Sí. involuntario. Sí. Entonces, ese mismo artículo es el que juzga al profesional de la salud. Puede ser el odontólogo también. Okay. O sea, si hay un fallecimiento, pues un paciente puede morir, fallecer en el sillón de un odontólogo. Claro que sí. O como consecuencia de un procedimiento que haya hecho ese odontólogo, o sea, una meningitis, una encefalitis, en fin. ¿Tú ves? Entonces, esa parte, primero hay que legislar. Yo voy más profunda de la pregunta. Yo solicité, porque yo estoy haciendo un trabajo de tesis, de conformación de tribunales penales especiales para conocer casos de negligencias médicas. Que se creen aquí tribunales penales especiales conformados por médicos abogados en la escuela de la judicatura. Que los jueces sean médicos abogados. ¿Y qué tipo de legislación usted propone que haya que crear? Primero, Y habría que, sí, por ejemplo, tipificar la negligencia, porque O sea, si no está eso- tipificada no ¿En existe. una nueva legislación o dentro de alguna de las no, leyes? hay que crear dentro del Código Penal, crear artículos. Por ejemplo, mire algo que pasó hace 2 meses más Y o en los menos. proyectos de discusión del Código Penal no está nada. tampoco. Pero oiga lo que es peor todavía. Hace 2 meses el colegio médico, 2 meses o 3 meses, depositó en el Congreso Nacional un anteproyecto que ya es proyecto. Lo recibió una de las diputadas de San Cristóbal, que es médico, para despenalizar la medicina. Pero que la medicina no está penalizada. Es que no es la medicina. O sea, no, pero primero hay que crear un proyecto para penalizarla, para entonces después de penalizarla. O sea, fíjate que... Eso significa que no hizo la tarea. Exactamente. No sabe lo que está hablando. Porque no hay una penalización de la medicina. Se está haciendo por jurisprudencia, o sea, porque ya han tenido otras sentencias y de eso que se va llevando. Pero en ese sentido que usted dice que aquí hay poca jurisprudencia y además no hay una ley que realmente la norme y lo sancione, ¿verdad? Sí. A las negligencias médicas. ¿En base a qué y cuáles han sido? Por ejemplo, usted dice que la especialidad que más se demanda es la de ginecología. Sí, Dentro- pero antes de eso hay una pregunta sí, mía pendiente. Dentro de lo que se demanda, ¿por qué? ¿Cuáles son las principales hallazgos que se tienen en esas demandas? Si usted lo tiene. Sí. Y lo otro también sería, por ejemplo, ¿cuál es la ganancia de causa que hay en justicia cuando la misma República Dominicana tiene al usuario de los servicios médicos totalmente desamparado? Sí. Fíjese, por torpeza, inobservancia, impericia, negligencia. ¿Se logran aquí las demandas? Se logran. Ujú. Ahora, usted me pregunta a mí, ¿cuántos casos? Y lo voy a contestar con algo certero. Sí, ¿Cuántos casos de negligencia médica en el ámbito penal sí. se encuentran en nuestros tribunales? 200. Bueno, qué bueno. Pero la Suprema no sabe cuánto. Yo hace 3 meses solicité que me dijera las estadísticas del 1993 al 2023. ¿Cuántos casos hay en los diferentes distritos judiciales de negligencia médica? Me contestaron que ellos no tienen, porque no está tipificado. Óigame. Y se han conocido casos. Claro, yo he tenido casos y he tenido ganancia de causa. Pero no tiene. O sea, estoy utilizando, quiero esa estadística para el trabajo de investigación que estoy haciendo. O sea, la Suprema tengo una certificación. La Suprema no tiene ese dato. Oh, santo. O sea que no sabemos nada. Entonces aquí hay que legislar para no solamente crear esos tribunales penales especiales, sino para tipificar lo que es la negligencia médica. Pero si también nos vamos a lo civil, porque estamos hablando de la parte penal, es lo mismo. Reparación de daños y perjuicios. Es por el artículo 1382 también del Código Civil. O sea, que lo generaliza, lo entra en el paquete. Y
¿Qué pasa? Hay que especializar los tribunales. Y existen. No es un sueño lo mío, porque incluso nosotros tenemos tribunales especializados. Por ejemplo, la parte inmobiliaria. Antes, la jurisdicción inmobiliaria, antes lo conocían los tribunales civiles, ya hay una jurisdicción especial. Sí. Tránsito, antes eran los tribunales civiles. Niños, niñas y adolescentes, ya hay una jurisdicción. O sea, las jurisdicciones se van creando según la necesidad de la sociedad. Entonces, si ahora están demandando, y hay muchas demandas, y claro, hay personas que no se atreven porque hay el mito, creen que no va a progresar. Bueno, pero si tú no te lanzas, no se conoce el caso, nunca van a progresar. Entonces, lo que sí yo creo que hay que establecer reglas claras, porque tampoco es una cacería. Y por eso yo digo que es importante la participación del médico abogado, porque difícilmente que un médico abogado coja un caso cuando no tiene los méritos suficientes. Sin embargo, el abogado sí, porque él vive de eso. Pero yo como médico abogado no debo de llevar a un profesional de la salud de antemano, que yo sé que no ha cometido ninguna negligencia, sino para ganarme unos centavos. Pero aquí no hay Doctor, mucho como usted. Doctor, Sí. Vamos Pero vamos a la Luna. pregunta. Vamos con Luna. bien, buenas tardes, doctor José Manuel Luna. Este es un tema sumamente interesante e importante que a veces pasa por debajo de la mesa. Yo sé, por conocimiento de causa, que hay muchas demandas a clínicas por negligencia. Un paciente puede salir de una operación, de una peritonitis, y sale de la operación y lo dejan al lado, en una camilla, en un pasillo, y puede convulsionar. Y se dan cuenta a los 10 minutos y ya el tipo quedó en estado de coma y muere a los 15 o 20 días. Hay un tema, porque ya la salud en nuestro país, que es un negocio, no otra cosa, a usted lo ponen a firmar una serie de papeles como si estuviera sacando un celular y al final no sabe qué es lo que está firmando, pero sí son muchos descargos. ¿Qué pasa con una parte muy importante que se convierte en prueba con casos de negligencia médica? Y me refiero a un documento muy importante, el récord médico del paciente. Yo tuve la experiencia manejando una ARS en donde se me negó a accesar al récord médico del paciente que murió para saber. Entonces, mientras el récord médico del paciente está en posesión de la clínica, cualquier cosa puede pasar con cualquier Lo pueden alterar. Y todo. documento que se puede alterar Exacto. la causa de la muerte. No, que no fue que le hizo daño la anestesia, fue que él había comido antes. Entonces, ¿quién tiene el resguardo y cómo hay y qué garantías hay de que ese resguardo de ese documento está clear, está limpio, está sano y no ha sido alterado? Okay. Volvemos otra vez en el representante legal, el médico abogado. Primero, el expediente clínico reposa en el centro de salud. Es el guardián. Ahora, eso no significa que tú como paciente o familiar de un paciente no solicite el expediente clínico. En el caso que le planteo, Sí. se negó. Pero Entregar hay una mecanismos, o sea, y eso me pasa a mí frecuentemente. O sea, yo le digo al paciente, al cliente, al familiar, ve, solicítalo tú para ver la parte menos traumática. Se le niega. Digo, hazlo por escrito. Se le niega O sea, también. También se le niega. Digo, mira, pues vamos a buscar una parte por la conciliación, porque yo soy conciliador. Ahora, también soy litigante. Digo, vamos entonces a Proconsumidor. Y a través de Proconsumidor se consigue. Aunque yo le he hecho una crítica a ellos, porque ellos han crecido, que ellos deben de tener un departamento ahí para la parte médica. Incluso en una ocasión me llamaron, me hicieron una entrevista para algo, pero eso no pasó de ahí. Pero debe haber un departamento. Pero ponga que el Proconsumidor no consiga, porque no es sancionador, no consiga el expediente. Pero hay acciones a nivel de justicia. Recursos. Pero en ese interín, si la clínica altera el expediente, porque el hospital o la clínica es También quien tiene tiene la control. posesión. Sí. Le voy a decir algo. Y aquí hay muchos expedientes que son manuscritos. Le pongo una página ahí diciendo lo que no es. Óigame. Cosas manuscritas. Es que no hay crimen perfecto. No hay crimen. Yo tuve un caso así de una clínica. Ya no existe esa clínica. Dieron el expediente clínico, manuscrito a sí mismo. Después de mucho pedirlo, cuando le entregan, me entregan un manuscrito, oye, sin ninguna tachadura. Eso es imposible.
que una enfermera, un médico, no haya hecho una tachadura, que se equivocó. Oye, un libro. Me dice los familiares del paciente, pero doctor, mire cómo está ese expediente. Digo, sí, tranquilo, ¿no? Vamos a analizarlo. Y va como por la segunda hora, digo, no, mira, este expediente fue alterado porque no coincide con esto. Entonces, es otro tipo de crimen. ¿Y se involucra entonces la clínica ahí? Claro que sí, se involucra a la clínica. Ahora, lo que pasa es que tú necesitas ese representante médico abogado que conozca de esto. Entonces, es importante la participación. Pero todo eso se consigue. El expediente clínico no es problema, ¿eh? Seguimos ahora por la Super 7. Continuamos la interesante conversación que tenemos con el doctor Leonardo Andújar Saiter, médico abogado, magíster en Derecho Médico. Creo que es una especialidad donde no tenemos en República Dominicana pues una gran representación. Hay un tema interesante que se ha estado tratando esta tarde y viene una pregunta de Luis José Chávez, pero yo quiero que retomemos después de Luis José, doctor, algo que preguntó Luna Valiente cuando las personas firman todos esos documentos de descargo, a ver qué pasa después si ocurre alguna eventualidad. Pero vamos con Chávez primero. El doctor Saiter, con la implantación del sistema dominicano de seguridad social, se ha creado una plataforma que evidentemente es responsable de proveer los principales servicios de salud que se ofrecen en la República Dominicana, sin duda alguna. Ahora, eso tiene implicaciones en la que el derecho, es decir, el ciudadano ha dejado de ser el cliente que acudía a los centros médicos para convertirse, el ciudadano ha dejado de ser el paciente, como se le llamaba antes a la persona que acudía a una cita médica, para convertirse en cliente y sujeto de derecho. ¿Cuáles son las implicaciones que ha generado ese nuevo sistema en materia de derecho para los ciudadanos? Como tú bien dices, ha abierto todo un abanico de oportunidades. La seguridad social le ha permitido a la ciudadanía, sobre todo a la clase inferior económicamente, accesar a cualquier tipo de cirugía que antes era imposible, por ejemplo, por decirte algo, o ingresarse en cualquier centro de salud. O sea, ya es factible que estos pacientes ingresen. Ahora, que ese sistema ya está obsoleto, que hay que producir una reforma, una adecuación, porque no todo es para siempre. Entonces hay que adecuarlo a las necesidades de la sociedad. Pero hay muchos conflictos relacionados con la prestación de esos servicios que paga el ciudadano a través de la seguridad social. Totalmente. Y van a existir porque ahora es que se está viendo, por ejemplo, y eso usted lo ven en los medios, la DIRA, que ha salido, aunque está en lo correcto, pero no en la forma de reclamar. Se nota una dinámica. Sí, ciertamente. Y hacía falta. Que eso va a garantizar lo que son los derechos de los pacientes. Con respecto a esta parte que el paciente ahora no es que es cliente. El ciudadano no es el paciente, sino un cliente. El sistema moderno de atención médica ya no es un sistema de atención a la enfermedad, sino a la persona. Medicina centrada en las personas. O sea, ya el paciente no es paciente, es persona. Eso en los esquemas modernos. Y yo conozco esto porque yo hice un estudio. Pero aquí también se le dice clientes. Sí, está bien. Pasamos de paciente a clientes. Así es, pero realmente a nivel ya organizado, es medicina centrada en las personas. Y el ciudadano que acude a un médico tiene derecho a saber. Claro. ¿Qué me pasa? A veces le dicen, no, espérese. No. Oye, me existe la ley. No. Existe la Ley General de Salud. Existe la Ley General de Salud, el artículo 28, que describe ahí los derechos de los pacientes. Y óyeme, no es un favor que hace el profesional de la salud diciéndole al paciente sus derechos. No, está obligado a informarle al paciente. Ahora, volvemos otra vez. ¿Sabe el profesional de la salud los derechos del paciente? No lo sabe, porque nosotros tenemos una mala formación. O sea, nosotros fuimos formados en la salud universitaria para los médicos. Los profesionales de la salud, los odontólogos también, los bioanalistas, fuimos formados para atender al paciente la enfermedad, pero no conocemos esa parte de legislación, de los derechos. Por eso que estamos hablando de una medicina deshumanizada. Doctor, realmente. Mire, yo voy a cambiar la pregunta porque me escribieron por las redes sociales del espacio la pregunta siguiente: los casos de acosos
de parte del personal de salud. Específicamente me preguntan cómo lidiar, cómo reportar los casos de acoso por parte de un ginecólogo, por ejemplo. ¿Le ha tocado a usted No. ese tema? No, pero hay suficientes casos de eso. Nada, de eso se va a la fiscalía, Sí. que es la instancia, ya por ahí se tramita, ya la fiscalía... Eso sería un acoso, vamos a decir, estándar. O sea, no hay Una un apartado, tipificación. una tipificación para el acoso de médico a paciente o de No, personal de salud a paciente, porque hay- sino que se trata como un acoso sexual en esta sexual, parte. sí, sí, Exactamente. se Un toque aplica. inadecuado. O puede ser también porque un acoso psicológico, Ok. también puede ser, pues, que también se ve, y eso es muy demandado, la parte del maltrato del profesional, del ginecólogo Ujú. a la mujer embarazada, por ejemplo. Eso es un caso muy... Hay muchas demandas aquí en ese sentido. de mujeres embarazadas ajá. y eso. Hay- Y de acoso psicológico en los pacientes. no tanto es así, Ok. no tanto es así realmente. Le Ok. preguntaba, doctor, solo retomando el tema de hasta qué punto vamos a decir, los fallecimientos o las malas atenciones ocurren por negligencia médica o del personal médico en sentido general. A nivel global existe la media de que estaría en tercer lugar como causa de muerte, la negligencia de la atención. Sí, fíjate, claro, es por culpa del profesional de la salud, por hacer o no hacer. Porque no fue que solamente yo hice un procedimiento mal en la cirugía y el paciente falleció, sino que no hice el procedimiento que debía haber Correcto. hecho. Ujú. Me sanciona, o sea, por hacer o no hacer. Esa parte, hay que ver qué sucedió en ese acto médico realmente. Los procesos de cirugía, doctor, cuando las personas van a los procesos, te hacen firmar una serie de descargos. ¿Qué pasa con eso? Porque siempre surge la inquietud en la familia. Me obligan a firmar un documento previo, pero yo no tengo garantía de que ese médico va a poner quizás su mejor esfuerzo para evitar de que mi paciente se muera. En los casos en justicia, cuando se firma ese tipo de descargo, ¿tienen fortaleza ante la justicia si ocurre un deceso o no? Eso se llama el consentimiento informado. Ok. Ujú. Oye, eso tiene un ritual, como yo digo. Muchas veces el médico te pone a firmar delante del ven, fírmame tú aquí. Eso no tiene ningún tipo de valor. No. No. O que está en la camilla con una solución puesta, ven, fírmame aquí. O que está en el quirófano, ven, fírmame aquí. Pero los médicos se curan mucho en salud con ese consentimiento informado. Sí, pero eso no tiene ningún tipo, ese O tipo sea, de... que si comete, por ejemplo, una mala práctica, como quiera, será objeto No, de cualquier... exactamente, no exime de responsabilidad. Exacto. El Claro, consentimiento- porque- primero, el consentimiento informado no exime de responsabilidad. Pero Ahora, sí. hay un ritual Ajá. para firmar esto. ¿Cómo es? Oye, ¿por qué? Yo, como profesional de la salud, informo, Ujú. y tú como paciente consciente, por eso se llama consciente informado, consentimiento informado. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Yo te entrego ese consentimiento informado de la descripción de tu caso, todo, las consecuencias y todo eso, y tú te lo tienes que llevar a tu casa. No es Así- firmarlo ahí mismo. No, tú estás bajo presión. Tú después Claro. puedes alegar eso, que tú firmaste eso bajo presión. Entonces sí tiene valor si la persona se lo ha llevado a su casa o si lo ha Exacta- leído junto con el médico. y han dicho que Exactamente. sí. Entonces, sí, no, vamos, yo lo voy a Pues firmar. entonces, doctor, Ahora, sí eso lo- casi siempre aplica a un proceso electivo. No, para cualquier proceso. No, digo que por el tema de que me lo puedo llevar a mi casa y demás. No, pero es que es un derecho que tú tienes. Ahora, doctor, con Sí, relación pero al es que- consentimiento informado, usted dijo algo ahorita que me queda en la cabeza y yo lo voy a llevar sobre todo en su condición Gracias de a Dios que médico, le queda en la cabeza. de médico neurólogo, ay, sí, médico neurólogo, con el tema de que usted dice que la mayor parte de las demandas es para los ginecólogos. Ahora yo pregunto, tomando en cuenta del código, tomando en cuenta de que aquí no se ha modificado y de que no hay ley para tipificación, aquí hay muchas demandas, existen demandas, pocas o muchas, sobre el tema de la práctica del aborto, sobre todo por las tres causales que Buena se discuten pregunta. en el Código Penal. Vamos a esperar que modifiquen en el Congreso. Se demandan pocos aquí los se médicos demanda por eso. realmente. Oye, es que entre médicos, o sea, y esto no es un secreto tampoco, y Ujú. volvemos a lo que es la pregunta inicial de los peritos, o sea, Ujú. Tendemos a La gente encubrir aquí usa exactamente. poco sus derechos Sí. y demanda poco a los médicos. Sí, porque no conocen los derechos. Por ejemplo, mis pacientes, ahora hablándote como médico, Ujú. yo a mis pacientes, yo le di 2 en 1 la consulta.
le doy la consulta médica Y la jurídica. Mire, Ok. sus derechos son estos. Ahora, déjeme decirle algo. Usted tiene derechos, pero también tiene deberes. Y si no cumple con sus deberes, pierde sus derechos. Ok. Don Luna, finalmente. sí. Rápidamente, las malas prácticas son muchas variantes. Puede ser que se le quedó una gasa adentro, lo coció y Sí. que pasa muchísimo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la calidad? Si hay una reacción médica a un medicamento, ¿qué pasa con la calidad de ese medicamento? ¿Quién certifica que el almacén de medicamentos, que la farmacia de la clínica tiene medicamentos actos, no vencidos y que son y que están actos para ser puestos? Primero hay que ver si hay una reacción del organismo. Por ejemplo, si yo soy alérgico, por ejemplo, a la penicilina, por decir algo muy frecuente, y yo no le informé eso a mi médico no tiene responsabilidad. Ahora, si mi médico sabe que yo soy alérgico a la penicilina y no observó eso. No leyó, no lo observó. Exacto, Viene la exacto. enfermera. Sí, pero si el centro médico Te ponen utiliza... la penicilina vencida. No, y de baja categoría, de quinta, sexta, séptima generación, no de avanzada, y que usa medicamentos baratos, ¿qué puede pasar también? Pero eso es medicamento barato. Estamos hablando entonces de los medicamentos genéricos. Sí, No, sí, no pero son hay malos. hay genéricos de marca ya. Sí, exactamente, que pueden ser utilizados. buenos. Exactamente. Yo le voy a decir algo, y yo he tenido casos familiares con esto, que te facturan muestra médica. Wow. Yo estoy con familiares y yo he estado en esa clínica, yo me coloco delante de la cámara de video de la clínica y le muestro, mire, facturaron esto, muestra médica. Abusador. Usted me está dando la razón. Entonces, ¿qué falta, Doc? ¿Qué falta en sentido general y de manera breve Para modificar para todo. tener garantías reales en el ejercicio de la medicina y, por supuesto, en la protección de la persona, paciente, cliente? Que Atenderse todos nos atenderse en otro interesemos país. en la parte de derecho médico, de los derechos y deberes, tanto los profesionales de la salud Sí, como pero los eso es pacientes. casi un sueño. No, o sea, por eso es que yo todos los días envío una cápsula de derecho médico para ir concientizando. Y estos medios de comunicación Sí. que le abren espacio a uno y uno va conversando, Claro. esto, deja su efecto. claro. Entonces hay que insistir en eso, en la concientización. ¿Y hasta qué Bueno, punto habría que gracias. modificar la ley, que No, introducir hay nuevas que modificar herramientas? todo. Sí. Para ese mismo proyecto que yo tengo de conformación de tribunales penales especiales, hay que modificar la ley. El Código Penal hay que modificarlo. La Ley General de Salud también, todo eso hay que modificarla. Estamos hablando ahorita de la seguridad social, que ya hace más de 10 años que debió haber sido restablecido. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a tratar de ver si en su Qué bueno que apretada... de nuevo. Salió casi Si en su apretada demandado. agenda ahí puede dedicarnos, qué sé yo, un espacio varias veces al mes para Estamos a la orientar orden, a la cuando ustedes población gusten. y abrir los teléfonos para Claro, escuchar sí. los casos Cuando gusten. de la gente. Necesitamos talento Bueno, como pues usted. gracias, Gracias, gracias. gracias, muy Doctor amable. Gracias, Leonardo gracias. Andújar Saiter, médico, abogado, Gracias. magíster en Derecho Médico, ha estado con nosotros.